¿Alguna vez te has preguntado quién es el misterioso hombre detrás de las visiones más impactantes de la Biblia? Imagina estar exiliado en una isla, solo, y de repente ser testigo de revelaciones que cambiarán el curso de la humanidad. Sí, estoy hablando de Juan, el autor del Apocalipsis. Pero espera, ¿cómo un simple pescador se convierte en el mensajero de los secretos más profundos del universo? ¿Qué experiencias vivió que lo llevaron a escribir uno de los libros más enigmáticos de todos los tiempos? Piénsalo, desterrado en Patmos, visiones de criaturas celestiales, mensajes cifrados. ¿Qué significan realmente? ¿Y por qué fueron revelados a él? Imagina estar en una cueva oscura, cuando de repente una luz cegadora te envuelve y te ves frente a seres que jamás podrías haber imaginado. ¿Qué harías tú en su lugar? Hoy, vamos a desentrañar estos misterios, pero antes, déjame llevarte a ese momento crucial en la vida de Juan, donde lo imposible se convierte en realidad. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del Apocalipsis? Vamos a sumergirnos en esta fascinante historia juntos. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones y demuestra tu apoyo a nuestro canal. Dios te bendiga y vamos a continuar con el video. Siempre me ha fascinado la figura de Juan del Apocalipsis, ¿sabes? Hay un debate interesante sobre si este Juan es el mismo que Juan, el apóstol. Algunos dicen que sí, porque ambos comparten un estilo de escritura y ciertas experiencias con Jesús. Pero, otros académicos argumentan que no hay suficiente evidencia sólida para afirmar que sean la misma persona. Es un misterio que sigue sin resolverse, y eso es parte del encanto de estudiar estos textos antiguos. Además, está la consideración de que podría ser Juan, el presbítero. Este Juan no es tan conocido como el apóstol, pero su nombre aparece en otros textos cristianos antiguos. Algunos piensan que podría haber sido un líder cristiano influyente en Asia Menor, lo que explicaría su conocimiento y autoridad para escribir el Apocalipsis. Este punto de vista añade otra capa de complejidad a la cuestión de la identidad de Juan. Independientemente de quién fuera exactamente, lo que está claro es que Juan del Apocalipsis era alguien con una visión poderosa y profunda. Sus escritos han tenido un impacto duradero en la teología cristiana y en la forma en que muchos creyentes entienden el fin de los tiempos. Así que, sea cual sea su verdadera identidad, su legado es innegable. Hablando del contexto histórico, es crucial entender la situación de los cristianos a finales del primer siglo. No era un buen momento para ellos, para nada. Estaban bajo una gran presión y persecución, especialmente bajo el reinado del emperador Domiciano. Este tipo no era precisamente amigo de los cristianos, de hecho, los veía como una amenaza para el imperio romano. Imagínate vivir en una época en la que simplemente por tu fe podías ser arrestado, torturado o incluso ejecutado. Este clima de persecución es fundamental para entender el tono y el contenido del Apocalipsis. Las visiones de Juan no solo son profecías sobre el fin del mundo, sino también mensajes de esperanza y resistencia para una comunidad que estaba sufriendo. Es como si Juan estuviera diciendo, aguanten, porque al final, Dios prevalecerá. Es un mensaje poderoso que resonó profundamente con los primeros cristianos y sigue resonando hoy en día. Otra cosa interesante es que, a pesar de la persecución, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que creció. Es un testimonio de la resiliencia y la fe de estos primeros creyentes. Y el Apocalipsis de Juan fue una parte importante de esa resiliencia, proporcionando una visión de un futuro en el que el mal sería derrotado y los justos serían recompensados. Ahora, vamos a la ubicación. Juan escribió el Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Te imaginas estar exiliado en una isla? Patmos no era un lugar turístico en ese entonces, era más bien un lugar remoto y difícil. Pero, curiosamente, este exilio le proporcionó a Juan el aislamiento necesario para recibir y escribir sus visiones. A veces, pienso que la soledad y el aislamiento pueden abrirnos a experiencias y revelaciones profundas, ¿no crees?
Patmos, geográficamente hablando, es una isla pequeña en el mar Egeo. No tiene mucho en términos de recursos naturales, pero tiene una rica historia. En tiempos antiguos, era utilizada principalmente como un lugar de exilio para prisioneros políticos. Las condiciones eran duras, y la vida allí no era fácil. Sin embargo, este aislamiento forzado le dio a Juan el espacio para reflexionar y recibir sus visiones apocalípticas. La historia de Patmos y su conexión con el Apocalipsis ha convertido a la isla en un lugar de peregrinación para muchos cristianos. Hoy en día, puedes visitar la cueva donde se dice que Juan tuvo sus visiones. Es un recordatorio tangible de las circunstancias difíciles en las que se escribió uno de los libros más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Las visiones apocalípticas que recibió Juan son realmente algo fuera de este mundo. Imagina estar en su lugar, viendo todas esas imágenes y símbolos. Debe haber sido una experiencia abrumadora. Juan describe estas visiones con un detalle vívido, desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta el dragón y la mujer vestida de sol. Cada visión está cargada de simbolismo y significado profundo. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo estas visiones utilizan símbolos que habrían sido familiares para los primeros cristianos y judíos. Los números, colores y criaturas que aparecen tienen significados específicos en la tradición bíblica y apocalíptica. Por ejemplo, el número 7 aparece con frecuencia y simboliza la perfección y la totalidad. Estos símbolos no solo eran formas de comunicar mensajes complejos, sino también herramientas para inspirar y fortalecer a los creyentes. Las visiones de Juan no son fáciles de interpretar, ni mucho menos. A lo largo de los siglos, han surgido innumerables interpretaciones, cada una tratando de desentrañar el significado oculto detrás de los símbolos. Algunos ven en ellas profecías literales sobre el futuro, mientras que otros las interpretan de manera más metafórica o alegórica. Lo que es claro es que estas visiones han capturado la imaginación y la fe de las personas durante casi 2000 años. El Apocalipsis no es solo un conjunto de visiones aleatorias, que está cuidadosamente estructurado. El libro se divide en varias partes, comenzando con una introducción que establece el contexto y la autoridad de Juan para escribir. Luego vienen las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que son mensajes específicos para comunidades cristianas reales. Después de eso, tenemos las visiones apocalípticas propiamente dichas, y finalmente, una conclusión que resume y cierra el libro. La estructura del libro no es solo literaria, sino también teológica. Cada sección está diseñada para comunicar mensajes específicos y para guiar al lector a través de una experiencia espiritual. Las cartas a las iglesias, por ejemplo, no solo son advertencias y consejos, sino también una forma de establecer la autoridad de Juan y de preparar al lector para las visiones que siguen. Es un viaje desde lo concreto y lo inmediato hacia lo cósmico y lo eterno. Analizar la estructura del Apocalipsis también nos ayuda a entender mejor sus mensajes y significados. No es un libro fácil de leer ni de interpretar, pero su cuidadosa organización nos da pistas sobre cómo abordarlo. Cada sección y cada visión tienen un propósito y un lugar en el esquema general del libro, y entender eso nos permite apreciar más profundamente su riqueza y complejidad. Las cartas a las 7 iglesias son una parte fascinante del Apocalipsis. Cada carta está dirigida a una iglesia específica en Asia Menor y contiene un mensaje único. Estas iglesias eran comunidades cristianas reales que enfrentaban diversos desafíos, desde la persecución hasta la complacencia espiritual. Juan, a través de sus visiones, ofrece consejos, advertencias y promesas a cada una de ellas. Lo que es realmente interesante es cómo cada carta refleja las circunstancias y necesidades específicas de cada iglesia. Por ejemplo, la carta a la iglesia de Efeso elogia su perseverancia pero la reprende por haber perdido su primer amor. La carta a la iglesia de la Odisea, por otro lado, la critica por ser tibia y complaciente. Estas cartas no solo eran relevantes para las iglesias a las que estaban dirigidas, sino que también tienen mensajes que siguen resonando hoy en día. Históricamente,
estas cartas nos ofrecen una visión invaluable de las primeras comunidades cristianas y de los desafíos que enfrentaban. Teológicamente, son una parte integral del mensaje del Apocalipsis, preparando al lector para las visiones de juicio y redención que siguen. Son, en cierto sentido, una llamada a la autoevaluación y a la renovación espiritual, algo que es tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. El simbolismo en el Apocalipsis es uno de los aspectos más intrigantes y, a la vez, más complejos de este libro. Juan utiliza una serie de símbolos para transmitir sus visiones, y cada uno de ellos tiene un significado profundo. Por ejemplo, el número 7 aparece repetidamente y generalmente simboliza la perfección o la totalidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan diferentes aspectos de los juicios divinos: la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Cada color, criatura y número tiene un propósito específico y una carga simbólica que añade capas de significado al texto. Uno de los símbolos más poderosos es el Cordero. El Cordero representa a Jesucristo y su sacrificio, y es una imagen que conecta profundamente con las tradiciones judías de sacrificio y redención. El contraste entre el Cordero y la bestia, que representa el mal y la oposición a Dios, es fundamental para el mensaje del Apocalipsis. Esta dualidad entre el bien y el mal, la redención y la condenación, es un tema central que se desarrolla a través de estos símbolos. Otro ejemplo importante es el uso del número 144.000, que aparece en el contexto de los sellados de las tribus de Israel. Este número ha sido objeto de muchas interpretaciones, desde una visión literal de un número específico de personas hasta una interpretación simbólica que representa a todos los creyentes fieles. El simbolismo numérico en el Apocalipsis no es accidental, cada número tiene un significado teológico que añade profundidad a las visiones de Juan. El Apocalipsis está lleno de personajes que personifican conceptos teológicos y espirituales. El Cordero, como mencioné antes, es uno de los personajes centrales y representa a Cristo en su papel redentor. Luego tenemos a la bestia, que simboliza el poder corrupto y opresivo que se opone a Dios. Esta bestia tiene características que la conectan con figuras históricas y políticas de la época, pero también tiene un significado más amplio como representante del mal en el mundo. El dragón es otro personaje crucial, y generalmente se interpreta como una representación de Satanás. En una de las visiones más dramáticas, el dragón persigue a una mujer vestida de sol, que se interpreta como una figura de la Iglesia o del pueblo de Dios. Esta batalla cósmica entre el dragón y la mujer es una de las imágenes más poderosas del Apocalipsis y subraya el conflicto entre el bien y el mal que permea todo el libro. Los 144.000 sellados también son personajes importantes. Representan a aquellos que han sido escogidos y protegidos por Dios. Su presencia en el Apocalipsis ofrece una visión de esperanza y seguridad para los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las tribulaciones, Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Las profecías sobre la segunda venida de Cristo y el juicio final son el núcleo del mensaje apocalíptico de Juan. Estas visiones no solo son advertencias de lo que está por venir, sino también promesas de redención y renovación. La segunda venida de Cristo se presenta como un evento glorioso y cataclísmico que traerá el fin del mal y el establecimiento del reino de Dios. El juicio final es otra visión poderosa. Juan describe cómo todos serán juzgados según sus obras, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Esta imagen de juicio es aterradora pero también justa, y subraya la idea de que el mal no quedará impune. El nuevo cielo y la nueva tierra son la culminación de las visiones de Juan. Después del juicio, Dios creará un nuevo orden, donde no habrá más llanto ni dolor. Esta visión de un futuro perfecto y redimido ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, asegurándoles que, al final, Dios triunfará y restaurará toda la creación. El Apocalipsis no se escribió en un vacío, está profundamente influenciado por el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Daniel y Ezequiel. Estas influencias son evidentes en el uso de simbolismo y en las visiones apocalípticas que comparten muchos elementos con las profecías de estos libros.
Por ejemplo, la imagen de las bestias en el Apocalipsis tiene paralelos claros con las visiones de Daniel. Además del Antiguo Testamento, el Apocalipsis también refleja la literatura apocalíptica judía de la época. Este género literario utiliza visiones y símbolos para comunicar mensajes sobre el fin de los tiempos y la intervención divina en la historia. La familiaridad de Juan con esta tradición literaria enriquece su escritura y aporta una profundidad adicional a sus visiones. Estas influencias y fuentes no solo enriquecen el texto, sino que también lo sitúan dentro de una tradición más amplia de pensamiento y teología judía y cristiana. Entender estas conexiones nos ayuda a apreciar el Apocalipsis no solo como un libro aislado, sino como parte de un diálogo continuo sobre la esperanza, el juicio y la redención. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Existen varias escuelas de pensamiento, como el premilenarismo, el amilenarismo y el posmilenarismo, que intentan entender las profecías de Juan en diferentes contextos históricos y teológicos. Los premilenaristas, por ejemplo, creen que Cristo volverá antes de un reinado de 1000 años de paz y justicia. Los amilenaristas, por otro lado, interpretan el reino de 1000 años de manera más simbólica y ven el Apocalipsis como una descripción de la lucha espiritual continua entre el bien y el mal. Estas interpretaciones no solo varían en su enfoque teológico, sino también en su aplicación práctica. A lo largo de la historia, el Apocalipsis ha sido utilizado para justificar movimientos religiosos y políticos, desde las cruzadas hasta los movimientos milenaristas modernos. Cada interpretación refleja las preocupaciones y esperanzas de su tiempo, haciendo del Apocalipsis un texto vivo y dinámico que sigue resonando en diferentes contextos. La diversidad de interpretaciones también subraya la riqueza y complejidad del Apocalipsis. No es un libro que pueda ser fácilmente categorizado o entendido de una sola manera. Cada generación encuentra nuevos significados y aplicaciones en sus visiones y símbolos, lo que asegura que el Apocalipsis seguirá siendo un texto relevante y significativo. El Apocalipsis ha tenido un impacto profundo en la teología cristiana, especialmente en el campo de la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Las visiones de Juan sobre la segunda venida de Cristo, el juicio final y el nuevo cielo y la nueva tierra han moldeado la forma en que los cristianos entienden el fin de la historia y el propósito de la creación. Además de su influencia escatológica, el Apocalipsis también ha contribuido a la formación de la doctrina cristiana sobre la soberanía de Dios y la lucha entre el bien y el mal. La visión de un Dios que finalmente triunfa sobre todas las fuerzas del mal ofrece una perspectiva de esperanza y victoria que ha sido fundamental para la fe cristiana. El impacto del Apocalipsis no se limita a la teología académica, también ha influido profundamente en la devoción y la práctica cristiana. Las imágenes y símbolos del Apocalipsis se encuentran en himnos, oraciones y liturgias, y su mensaje de esperanza y redención sigue inspirando a los creyentes en su vida diaria. El Apocalipsis ha dejado una marca indeleble en el mundo del arte. Desde las iluminaciones medievales hasta las pinturas renacentistas y el cine moderno, las visiones de Juan han inspirado a artistas de todas las épocas. La dramática imaginería del Apocalipsis, con sus bestias, dragones y ángeles, ofrece un rico material para la expresión artística. En la pintura, artistas como Albrecht Dürer y William Blake han creado obras maestras basadas en las visiones del Apocalipsis. Dürer, por ejemplo, es conocido por sus grabados detallados que capturan la intensidad y el simbolismo del texto. Blake, por otro lado, utilizó el Apocalipsis como una fuente de inspiración para sus visiones místicas y radicales. En la música, compositores desde Johann Sebastian Bach hasta contemporáneos como Andrew Lloyd Webber han creado obras inspiradas en el Apocalipsis. Los textos y temas del Apocalipsis ofrecen un rico terreno para la exploración musical, desde la majestuosidad de la segunda venida hasta la desesperación del juicio final. El Apocalipsis también ha encontrado su lugar en la literatura y el cine. Novelas como El último hombre, de Mary Shelley y películas como Apocalypse Now y The Seven Seal exploran temas y símbolos del Apocalipsis, mostrando su continua relevancia y poder para inspirar la creatividad humana.
El Apocalipsis sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, tanto en contextos religiosos como seculares. En movimientos religiosos modernos, el Apocalipsis a menudo se utiliza para interpretar eventos actuales como señales del fin de los tiempos. Esta perspectiva apocalíptica puede encontrarse en una. Y así, queridos amigos, hemos navegado juntos por los fascinantes y misteriosos relatos de Juan en el Apocalipsis. Hemos visto cómo este apóstol, exiliado en la isla de Patmos, recibió visiones impresionantes sobre el fin de los tiempos, la batalla final entre el bien y el mal, y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué significan realmente estas visiones para nosotros hoy en día? ¿Qué mensaje nos estaba dando Juan? Es increíble pensar cómo un solo hombre, en medio de su aislamiento, fue capaz de recibir y transmitir mensajes tan poderosos y llenos de simbolismo. Ahora, imagina por un momento, ¿cómo habría sido estar en los zapatos de Juan? ¿Sentir el peso de esas revelaciones y la responsabilidad de compartirlas con el mundo? ¿Qué harías tú si fueras el elegido para recibir tales visiones? Y, hablando de visiones, ¿qué simbolismos del Apocalipsis te han impactado más? ¿Es el libro de los 7 sellos? ¿Las trompetas? ¿O tal vez la imagen del dragón y la bestia? Cada símbolo tiene un propósito, un mensaje oculto esperando ser descubierto. ¿Te atreves a profundizar más en estos misterios? No podemos olvidar que, a través de todas estas visiones, el Apocalipsis nos deja una promesa de esperanza y redención. Pero, ¿cómo aplicamos esa esperanza en nuestras vidas diarias? ¿De qué manera podemos vivir con la certeza de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, hay un final glorioso esperando? Y aquí va una pregunta para reflexionar: si tuvieras la oportunidad de recibir una revelación divina, ¿qué crees que te sería mostrado? ¿Qué mensaje necesitarías escuchar en estos tiempos inciertos? Amigos, no dejemos que estas historias queden solo en papel. Integremos sus enseñanzas en nuestro corazón y vida diaria. Juan del Apocalipsis nos dejó un legado poderoso que ahora es nuestro turno de darle vida y sentido. ¿Estás listo para el próximo capítulo de esta aventura espiritual? ¿Qué otros relatos bíblicos te gustaría que exploráramos juntos? Deja tus pensamientos y preguntas en los comentarios, y no olvides suscribirte para no perderte ninguna revelación más. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.